podamos desarrollar nuestro proyecto final del curso de diseño sismo resistente. Vamos a compartir pantalla en este momento. Recordar que en la clase pasada pues terminamos en este análisis que hicimos de la demanda sobre el nudo. Habíamos hablado que para que pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía se comportaran de manera dúctil, debíamos garantizar que el núcleo se comportase de manera elástica. Entonces, una de las primeras misiones era estimar BJ. BJ viene de el equilibrio entre el cortante de la columna, ¿cierto? Y las fuerzas internas en la viga asociadas a tracciones y compresiones en el bloque de compresión, y pues se puede estimar como esta expresión P sub J. El truco aquí está luego en poder definir, ¿cierto?, de manera correcta el área del núcleo. Casualmente este área del núcleo acaba de cambiar en la definición de ACI 318 para 2031, porque no era muy clara, pero bueno, este es el área del nudo A sub J, y básicamente la capacidad acortante, ¿cierto? Pi de n, que tendrá que ser mayor que el B sub J que calculamos anteriormente, tendrá que ser igual a la raíz de F'C. Digamos que esto es un parámetro usual cuando estamos hablando de la resistencia al corte del concreto. A sub J es el área del nudo, ¿cierto? Y el área del nudo, pues, tendrá que estudiarse según la definición aquí a la izquierda, con estimaciones de B sub J según esta característica. Básicamente, pues, hay que estudiar un poco la geometría de las vigas que entran al nudo viga columna, así como también la geometría de la columna para poder calcular el ancho, ¿cierto? Y el peralte del nudo para calcular A sub J de esta manera. Y hay un parámetro nuevo, vamos a pintar esto con el color fucsia. Hay un parámetro que se llama gamma. Y gamma, ¿cierto? Es un parámetro que básicamente depende del confinamiento que tenga el nudo. Depende del confinamiento del nudo. Creo que podemos esperar que sistemas que tengan el nudo, ¿cierto?, confinado en todos los extremos, pues van a hacer que al nudo le cueste trabajo expandirse. Piensen que el nudo está en una cajita sometido a, o una cajita que le impide expandirse, y miren que el valor de gamma es el más alto. Como contraejemplo, miren este nudo, es un nudo de cubierta de una columna esquinera que solamente puede estar siendo confinado en 3 caras, por lo cual se puede expandir hacia arriba y hacia la parte de atrás del nudo, y esto se castiga con un gamma de 8. Entonces, si analizamos todas las posibles configuraciones de nudo, vamos a tener algo parecido a esto, y donde el gamma se va reduciendo en la medida en la que el nudo va perdiendo confinamiento. Entonces, es importante garantizar, ¿cierto?, que nuestro nudo es elástico con esta expresión, ¿cierto? Entonces, la meta es garantizar un comportamiento elástico del nudo. Si el nudo se articula, es como si se estuvieran articulando a la vez la parte, digamos, la columna y las vigas que llegan a ese nudo. O sea que es un gran no. No podemos permitir esa articulación.
Bueno, por último ya, pues prevenir la interacción negativa con los elementos no estructurales. Esto es particularmente relevante para estructuras, sobre todo antiguas, donde em, es posible que el nudo, ¿cierto? Perdón, la mampostería en este caso, aplique cierto nivel de demanda sobre las vigas, sobre las columnas, y esto pueda perjudicarlas o hacer una interacción negativa que no funcione, que haga que los elementos de concreto reforzado fallen de manera prematura, ¿cierto? En pórticos robustos, el daño, digamos que esta probabilidad de interacción negativa es cada vez menor. Y la razón es que, digamos que la mampostería ofrece tan poca resistencia que cualquier deformación del pórtico, si tenemos unas vigas robustas de 50 por 50 con vigas de 40 por 50, las deformaciones harán que la mampostería falle. Sin embargo, es importante reconocer que esta mampostería nunca debió haberse desplazado, nunca debió haber salido fuera del plano o haber fallado de esta manera, porque todos esos escombros pues caen a la calle y pueden generar afectaciones a las personas y al patrimonio. Y aquí siempre me gusta mostrar una foto bien bonita de un pórtico diseñado con capacidad de disipación de energía alta. Esto es un pórtico espacial diseñado para los Estados Unidos. Definitivamente se comportó de manera dúctil, miren este nivel de deformación, excepto que se comportó de manera dúctil en la dirección equivocada. Y lo que pasó en este caso particular es que las columnas gravitacionales de la parte interior del edificio fallaron, e hicieron que el pórtico colapsara hacia adentro. Muy bien, vamos ahora a movernos hacia, digamos que un documento muy importante para nosotros, para nuestro proyecto final en particular, es el ASCE 41. Y este ASCE 41, en su versión 2017, en su versión 2023, trata de la evaluación sísmica de edificios existentes. Y en particular, se alimenta para la parte de concreto reforzado de ACI 369 para la parte de concreto reforzado. Entonces, en 2023, estos dos documentos se separaron. En 2017 estaban contenidas las provisiones de ACI 369 dentro del documento y por eso decidí quedarme con esta versión para este proyecto final. ¿Qué entregan estos dos documentos? Pues estos documentos entregan, ¿cierto? Capacidades y límites de deformación de miembros estructurales. ¿Ok? Entonces van a ver que eh, una premisa importante del diseño utilizando o del análisis de este tipo de estructuras, me corrijo esto un segundo, una premisa importante del análisis de este tipo de estructuras es que ellas permiten, digamos, ellas se analizan, ¿cierto? Utilizando las propiedades reales o esperadas de los materiales con base en su resistencia nominal. Entonces, escribamos eso porque yo creo que es bien importante, no se nos puede olvidar. Entonces, digamos que debemos usar las propiedades reales, en inglés se llaman las esperadas o expected, de los materiales
con base en su resistencia nominal. Entonces aparecen algunas definiciones como el FYE, el FYTE y el FCE. Entonces, estas son el FYE es la resistencia esperada del acero de refuerzo y el FYT es del acero transversal, para que tengamos una idea. Y para el concreto tenemos F'Ce, que es la resistencia esperada del concreto. Y hay dos definiciones adicionales que son como un límite inferior aplicado para algunos casos. Entonces la tabla nos da el capítulo, la tabla 10.1, disculpen, del ASCE, nos da esta tabla y nos dice, miren, usen 1.25 para el FY como FY esperado y nos dice que usemos 1.50. Sin embargo, para Colombia yo creo que no debemos pasarnos de un límite del 1.30. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que vieron el análisis, perdón, el diseño avanzado de estructuras de concreto reforzado, pues podrán recordar que la curva o la diferencia más bien entre la curva nominal de esfuerzo de formación del acero y la curva esperada, pues luce más o menos así, donde se puede decir que FYE sobre FY puede rondar al menos el 1.25. También habíamos acordado en ese curso que esta pendiente postfluencia era más o menos el 7 por mil de eh, de la pendiente inicial del acero. Y el valor de FU, eh, digamos que era más o menos también 1.25 FI. Más o menos por ahí deben estar los números para que lo tengamos en consideración. Muy bien, entonces parte importante, muy importante de el el ASCE7 es la definición, ¿cierto?, de los niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño son definidos con tres nombres: IO para Immediate Occupancy o ocupación inmediata, LS para seguridad de vida o Life Safety y Collapse Prevention para prevención de colapso o también le llamamos CP. Entonces, importante las definiciones. Definiciones a nivel de daño físico, de estado estructural y de ocupación. Entonces, esto puede ser importante, el de ocupación, porque para las campañas post-terremoto siempre tenemos que tomar decisiones sobre qué vamos a hacer, ¿cierto? Si vamos a permitir o no que las personas vuelvan a su casa luego de un evento. Entonces, en el nivel IO es totalmente seguro para ser reocupado, y en el nivel CP, inhabitable y de alto riesgo debido a que las réplicas podrían tumbar el edificio. Además, la reparación es económicamente inviable. Desde la perspectiva del daño físico, en IO tenemos, digamos que daño limitado físico muy limitado, y el daño en CP es severo y extenso. Entonces, los exhorto pues a que miren cómo se describen los estados de daños. Estos pueden ser importantes para algunas definiciones de las tesis de maestría o doctorado de algunos de ustedes, porque siempre tenemos que ponerle nombre y apellido a los objetivos de desempeño que vayamos a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros miramos una curva de esfuerzo de formación ideal,
de un elemento, ¿cierto? Podemos ver varias partes. Tenemos un rango elástico, tenemos un rango plástico y luego de una degradación severa encontramos que el elemento tiene una resistencia residual. Aquí a la derecha, en el eje X, tenemos deformación, ¿cierto? Esto puede ser, por ejemplo, rotación. Y en el eje Y tenemos la fuerza normalizada, por donde esto sería pues la fluencia. Ejemplos de fuerzas normalizadas puede ser M sobre MY, B sobre BY. Aquí podemos tener deriva, aquí podemos tener rotación. Y noten dónde cae la definición a nivel de deformación de IO, de CP y de LS. Entonces, interesante, digamos que, y esto inclusive se los comento porque a mí me llamó la atención, IO no es necesariamente un comportamiento elástico de la estructura. IO se asigna típicamente a deformaciones cercanas, pero mayores a la de fluencia. ¿Ok? Y pues yo les comentaba que CP o LS estaba entre CP y O. CP ya está al borde de la degradación severa. Esto es cerca del inicio de la pérdida de resistencia. Entonces, apenas veamos una degradación, comenzamos a definir ya a CP. A nivel de elemento, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? A nivel de componente, vemos una viga. Estamos hablando de el ejemplo de rotación plástica. Entonces, yo aquí en el eje X para mi viga pondría teta B. Quiero señalarles quién es teta B. Sería este ángulo de acá. Miren que acá tenemos un pórtico, ¿cierto? En gris, un pórtico no deformado. Y si es un pórtico de columna fuerte y viga débil, pues el pórtico rotará, o las columnas rotarán de forma relativa de esta manera a un ángulo teta, que es igual a la deriva, ¿cierto? Sería el desplazamiento entre la altura entre pisos, pero a nosotros nos interesa esta deformación adicional plástica que ocurre a nivel de viga. Entonces a esto le vamos a llamar teta B. En el eje Y, el comportamiento de esa viga, pues ustedes lo pueden definir como M sobre MY. Puede ser una forma de, de, de aproximarlo, ¿cierto? Y esto que está acá es lo que nosotros llamamos el backbone de capacidad o el esqueleto del elemento. Este es el backbone o esqueleto de capacidad del componente. Y ese backbone ASE nos lo define en términos de una zona plástica, ¿cierto? De un factor B y de un factor de capacidad residual C. Entonces, por ejemplo, si ustedes no supieran hacer análisis de momento curvatura, el ASC les entrega los factores A, B y C
para que se pueda modelar con una rótula concentrada, ¿cierto? Con una articulación concentrada, este modelo. Entonces, por ejemplo, se esperaría, si estamos hablando de M sobre MY, esta sería pues la rotación de fluencia, ¿cierto? Y cerca de esta estaría la rotación última. Otra forma de ver esta deformación es a través de un elemento vertical que en su posición no deformada luce así y que en su posición deformada se ha desplazado cierto número de unidades, delta, y podemos medir la relación que hay entre la cuerda y la tangente. Esto también puede ser una definición de teta. eh, y miren que esto es un elemento que está sometido a momento. Entonces miren que uno podría construir la relación entre este momento y este teta de esta forma que está acá abajo, de manera simplificada. Entonces, mírenlo acá. Ustedes, este ejercicio lo hicimos temprano en la clase. Nosotros podemos definir en el eje Y para esa viga M sobre MY, ¿cierto? Definimos este valor como 1. En el eje X tenemos teta a nivel de porcentaje. Y el backbone de esa curva, pues debe lucir más o menos así. Miren que en este caso la parte de daño ocurrió en la parte negativa. Y si recordamos, esta viga llegaba más o menos hasta el 6%, pero uno podría definir la fluencia más o menos ocurrió en el 1%. Y digamos que si uno es capaz de describir los estados de daño, IO caería aproximadamente acá. Pongámosle una cara como el IO asociado a este nivel de daño, el cual se puede describir. Es un agrietamiento que, si bien es visible, es un agrietamiento inyectable, ¿cierto? Aquí uno puede decir reparar con inyección. Por otra parte, parecería que el CP, por aquí en 4.8, ya parecía irreparable. Aquí a alargarlo a 4.8. Irreparable, pero miren que no ha colapsado. Irreparable, pero estable. Nos permite salir del edificio. Y podríamos marcar aquí al LS, supongamos en un 3.7, si les parece. Entonces aquí tenemos como un caso perfecto. Esto que ustedes están observando aquí es un escenario perfecto. Anotarlo aquí a la derecha. Esto es un escenario perfecto para la definición de estados límite o criterios de aceptación de una viga.
Entonces, ¿de dónde sacamos esos valores IO, LS y CP de rotación? Aquí está esta tabla que nos entrega el ASC. Entonces, quiero que primero que todo leamos, dice, Modeling Parameters y Numerical Acceptance Criteria para procedimientos de análisis no lineal en vigas. Entonces, miren cuál es la IM, perdón, cuál es la EDP. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si RCFIAP es capaz de capturar esta EDP. Y la razón y la realidad es que sí. Aquí nos están entregando los acceptance criteria, perdón, los acceptance criteria para que la viga se comporte en IO, en LS o en CP. Lo que ustedes van a ver es que las rotaciones van creciendo en esta dirección. Obviamente, si una viga se pasa del punto 0,5 o el 5% de rotación, habrá sobrepasado su límite CP, dependiendo de qué. Entonces, importante, ¿cuáles son las condiciones de diseño y o demanda? Entonces, miren que aquí se trata una línea. Vigas que no cumplen o no cumplen el detallado especial, ¿ok? A nivel de refuerzo transversal. Además, nos habla de ρ' menos ρ, esto es simetría del refuerzo. Si tenemos aquí a ρ' y tenemos aquí a ρ y lo dividimos entre ρ balanceado, podemos entrar en esta tabla. Entonces, si esto es 0, sería acero simétrico, y si no es 0, sería acero asimétrico. Entonces, miren que se va reduciendo en la medida en la que hay un desbalance entre ρ y ρ' en la columna. Y por último, y no menos importante, es la demanda de corte. Entonces, es importante que ustedes se lean todas estas definiciones. Miren que aquí comienza a aparecer otra vez el F'Ce, y B tienen que ver cómo se calcula con aquí, perdón, vamos a marcarlo con un color fucsia, porque aquí abajo D nos dice que básicamente es el cortante de diseño. Entonces, con eso ustedes pueden catalogar a sus vigas y escoger cuál es su límite de desempeño IOLS y CP. Luego pasamos entonces a la siguiente tabla. La siguiente tabla nos habla ahora de columnas que no sean circulares. ¿De acuerdo? Entonces, le pido, bueno, ambos le pido que lo lean con cuidado. Hay que leerlo detalladamente. Hay que leer con cuidado. De nuevo, aquí se definen los límites IO. Aquí se define el límite LS y el límite CP, pero noten que ahora se hace en función del parámetro A y del parámetro B, que ya les mostré ahorita cuáles eran los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el parámetro A, que nos dice, hombre, la capacidad de rotación de la viga es el 4,2%, y le vamos restando o sumando de acuerdo con algunos niveles de demanda. Por ejemplo, me interesa la carga axial. Aquí está la carga axial, es lo que le llamamos nosotros el axial load ratio. Vamos a marcarlo acá. Y va a ser igual a PU sobre AGF'C, donde podemos sacar a PU de 1D
más 0,25L más menos E. Entonces noten que la carga gravitacional que utilizamos en el estudio o en el desempeño de las estructuras es 1L más 0,25L como un estimado de la carga real sobre la estructura. Entonces, vamos a ponerle aquí expected, ya que tenemos la palabra expected arriba, gravity loading. Como ustedes saben, las cargas vivas están sobreestimadas en nuestras estructuras, por lo que para este tipo de análisis que es más realista la debemos considerar reducida. Entonces, ¿de qué depende A? Bueno, perdón, IO depende de A, mientras que LS y CP dependen de B. Aquí van a encontrar un factor importante que es la relación entre la capacidad acortante de la columna y la demanda de la columna. Esto le llamamos acá PY sobre BCOL. Entonces, esta es la relación entre un tipo de demanda y la capacidad acortante de la viga. Y es que, digamos que las fallas por corte limitan la capacidad de rotación de las vigas, de las columnas, perdón. Si quieren, digamos que para este curso, esta parte de acá, pues la pueden obviar por ahora. Son columnas controladas por eh, empalmes de poca o longitudes de desarrollo mal concebidas. ¿Ok? Pero enfoquémonos en BY sobre BCOL. Entonces, habíamos marcado BCOL, perdón, con un color amarillo. Básicamente es la resistencia, ¿cierto? Esto es una ecuación de resistencia. Ecuación de resistencia realista a corte de las columnas. Aquí típicamente les doy una salida a mis estudiantes y es que alternativamente usen el BN de A6. No FIBN, sino el BN de A6318. ¿Cuál es la resistencia de las columnas en función de su refuerzo transversal? Y de la parte de la demanda me importa el factorcito BY sub E. Y básicamente si ustedes leen BY sub E es la demanda resultante, la demanda de corte resultante de la flexión en los nodos plásticos, ¿cierto? Cuando el acero tiene una capacidad FY esperada. Entonces, básicamente, no es más nada que asumir que aquí alcanza MY expected. Cuando pongo expected es porque estoy usando un FY esperado y el cortante asociado, que es el cortante BYE, que me interesa, será igual a 2 veces MYE sobre LN. Si quieren, pongámosle HN. Listo. Entonces, es una relación de
el cortante que se generaría si se llega a fluir la columna y la resistencia de la columna. Esa, si ustedes buscan las investigaciones de Meili, las investigaciones de Ken Elwood, pues, y de Sesen, se van a dar cuenta que están muy asociadas a esa demanda. Entonces, eso es lo que nos interesa saber. Básicamente nos interesa saber cuánto es la relación BN, BYE, perdón, BNAC. En la medida en la que este número sea pequeño, pues nos permite, si ese número es pequeño, esta multiplicación es pequeña y reduce poquito la capacidad. Pero si este número es grande, miren que le quitamos hasta 2% o más de la capacidad de rotación de las columnas. Bien importante ese número. Y este de acá, de que se me olvide, pero que ustedes lo pueden anticipar, esta es la cuantía volumétrica de acero transversal en la columna. Vamos a marcarla acá. Cuantía volumétrica de acero transversal en la columna. Y esta cuantía pues ya la vimos anteriormente en una de estas diapositivas. Acá, ese es Rho. Rho T sería este valor de acá. ¿De acuerdo? Pero lean la definición en el marco del ASCE 17. Muy bien. Entonces, digamos que también la tarea nos habla de buscar otros límites asociados a collapse prevention o immediate occupancy para pórticos de concreto reforzado, pero en este caso basado en derivas. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría también, si le queda muy complicado tratar de entender estos niveles de desplazamiento, perdón, estos niveles de rotación, porque requieren de un análisis inelástico, se pueden definir niveles de desempeño utilizando derivas. Para muros, pues tenemos el caso este de acá. Y si nos vamos un poquito más atrás, en el FEMA, en el ATC y en el FEMA 356, también hay otros niveles que les pueden ayudar a definir sus objetivos de desempeño basados en derivas. Hoy en día estamos trabajando en objetivos de desempeño para entender cuál es la EDP que limita la recuperación funcional de las estructuras, y también estamos incluyendo al Peak Floor Acceleration o la aceleración máxima de piso como una EDP de interés, pero bueno, se sale del objetivo de este curso. Entonces, hasta aquí llegamos, jóvenes. Espero que ya tienen, pues, espero no, ya tienen toda la información para completar su proyecto final. Nos vemos.